Doble rebelión. El chavismo desafía a Trump mientras el pueblo estalla por salarios. La gran cortina. 300 millones de dólares en vitrina para el show salarial, mientras el resto del dinero desaparece en la sombra. Tragedia en Colombia. Un avión Hércules con más de 100 soldados cae a tierra y estalla en llamas. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela. Soy Yasmín Velasco y este 23 de marzo estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Simpatizantes del chavismo marcharon en Caracas para exigir el levantamiento total de las sanciones impuestas por Estados Unidos. La jornada coincidió con otra manifestación en la capital venezolana. Trabajadores y pensionados salieron a las calles para reclamar un aumento del salario mínimo que se mantiene congelado en 130 bolívares mensuales. Juliana Palmar con los detalles. El chavismo volvió a movilizarse en Caracas para exigir el levantamiento total de las sanciones norteamericanas. Desde la marcha, el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que las medidas impuestas por Estados Unidos afectan directamente la capacidad del Estado para atender áreas como hospitales, educación y salarios. Declaraciones dadas en un contexto político marcado por un gobierno de transición con fuerte tutela desde la Casa Blanca. Por eso estamos en la calle acompañándolo. Porque sabemos y estamos muy claros que una vez que cesen las sanciones contra nuestro país, este país estará en las mismas condiciones de cuando estaba el comandante Hugo Chávez. Nosotros eligamos a un presidente o a una presidenta que sea reconocida por todos los venezolanos y que surja de nuestra voluntad. Y que ese presidente o esa presidenta jamás viole los derechos constitucionales de sus ciudadanos, como lo está haciendo en este momento el gobierno tutelado de la señora Delcy Rodríguez, quien se niega a cumplir con su responsabilidad que le ordena el artículo 91 desde el año 2022, el Ejecutivo Nacional, hoy representado por Delcy, pero que es la continuidad de Nicolás Maduro, pretende asesinar los salarios. Y los trabajadores hoy estamos dispuestos a seguir en la calle. Pero mientras el oficialismo marchaba contra las sanciones, trabajadores activos, docentes, jubilados y pensionados se concentraron en el centro de Caracas para exigir un aumento salarial. El salario mínimo permanece congelado desde el 2022 en 130 bolívares mensuales, una cifra que según gremios sindicales perdió prácticamente todo su valor frente a la inflación y ya no cubre ni las necesidades básicas. Puedes ver al pueblo de Caracas, a vecinos, a trabajadores, que se les está impidiendo nuestro legítimo derecho a la protesta. No es posible que la jefatura de gobierno, Alexander Rebel y Nahum Fernández, con colectivos le impidan la protesta al ciudadano. La protesta iba a Plaza Caracas, porque el salario es salario de hambre, menos de $1 al mes es el salario mínimo. Además el tema de servicios públicos, y lo digo como vecino, lo digo como ciudadano, no es posible que en el centro de Caracas la respuesta que tú le das al ciudadano es impedirle el derecho a la protesta. La movilización de los trabajadores enfrentó obstáculos en su recorrido. Grupos de motorizados vinculados al chavismo y presencia de cuerpos de seguridad intentaron impedir la concentración en Parque Carabobo, a la altura del Ministerio Público, y la ruta hacia la Inspectoría del Trabajo. Los manifestantes denunciaron hostigamiento mientras buscaban avanzar por las calles alternas del centro de la capital. Puedes ver al pueblo de Caracas, a vecinos, a trabajadores, que se les está impidiendo nuestro legítimo derecho a la protesta. No es posible que la jefatura de gobierno, Alexander Rebel y Nahum Fernández, con colectivos le impidan la protesta al ciudadano. La protesta iba a Plaza Caracas, porque el salario es salario de hambre, menos de $1 al mes es el salario mínimo. Además el tema de servicios públicos, y lo digo como vecino, lo digo como ciudadano, no es posible que en el centro de Caracas la respuesta que tú le das al ciudadano es impedirle el derecho a la protesta. Así, en una misma jornada, dos movilizaciones distintas marcaron la agenda de Caracas. El chavismo responsabilizando a las sanciones internacionales por la crisis económica y los trabajadores reclamando un salario digno.
dos narrativas que coinciden en la calle, pero que reflejan visiones opuestas sobre las causas y las soluciones de la crisis venezolana. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El chavismo desempolvó la palabra transparencia en el momento más conveniente, tras sellar acuerdos petroleros con Estados Unidos, con una nueva página web. El gobierno asegura haber gastado 300 millones de dólares en un solo día para aumentar el salario mínimo, pero omite el resto del circuito financiero y reconoce que solo muestra una parte de los fondos. Los detalles se los tiene Génesis Pérez. La plataforma de transparencia sobre ingresos petroleros anunciada por el gobierno venezolano presenta información parcial sobre el uso de recursos provenientes de la venta de crudo. Según el sitio oficial, el Ejecutivo destinó 300 millones de dólares en un solo día, el 13 de marzo, al aumento del salario mínimo. El portal, sin embargo, aclara que solo incluye datos de dos fondos, Protección Social e Infraestructura, y excluye otros mecanismos financieros del Estado. Esto limita el alcance de la información publicada y deja fuera una parte del manejo total de los ingresos petroleros. Para la historia queda de que ellos dijeron que se gastaron 300 millones de dólares en el aumento del salario mínimo integral de todos los venezolanos, cosa que no ha ocurrido. La publicación de esta página ocurre semanas después de la última presentación oficial amplia de cifras de gestión, la memoria y cuenta correspondiente a 2025, expuesta el 15 de enero ante la Asamblea Nacional. En ese informe, el gobierno reportó crecimiento económico de 8,5%, aumento de la producción petrolera y ejecución de miles de proyectos sociales. Desde entonces, no se ha presentado un balance integral actualizado. El lanzamiento de la plataforma coincide con un contexto de acuerdos energéticos con Estados Unidos y cambios en el esquema de comercialización petrolera. En ese escenario, la publicación de datos busca mostrar control sobre el uso de los recursos. Sin embargo, la información disponible no permite verificar de forma independiente el destino completo de los fondos ni el impacto real del gasto anunciado. La organización registrante que aparece aquí es la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí podemos ver, que usan los DNS de CanTV y esto es lo que podemos ver. Total, que si seguimos recorriendo el sitio web podemos ver la metodología. Dice, este portal cubre únicamente dos fondos soberanos, Fondo de Protección Social y Fondo de Infraestructura Nacional. A pesar del desembolso reportado, persisten cuestionamientos sobre el poder adquisitivo y la efectividad de las medidas económicas. La creación del portal introduce un nuevo mecanismo de divulgación oficial, pero mantiene limitaciones en cuanto a cobertura, detalle y acceso a la totalidad de la información financiera del Estado. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. El debate sobre un registro obligatorio para medios digitales en Venezuela abre un nuevo frente en la disputa por la información. Ya no solo se trata de bloquear portales o cerrar emisoras, sino de condicionar quién puede publicar y quién no. Mientras voceros del régimen chavista se escudan en que se debe frenar una supuesta desinformación, el gremio asegura que el registro equivale a restringir aún más la libertad de información y profundizar un modelo de censura y control que ha destruido el espectro comunicativo en el país. Quique Frías con el reporte. Venezuela, un país donde comunicar libremente representa un riesgo por el aparato represor que sigue en el poder. Surge una propuesta, crear un registro obligatorio para portales digitales para supuestamente poner orden, una especie de chantaje. Tú te censuras y yo te quito el bloqueo. El desbloqueo de las páginas de internet es algo, sí, de todo lo que es el ecosistema digital hay que analizar. Ahora, yo creo que tenemos que avanzar a un gran registro nacional de portales digitales y que los portales digitales también asuman la responsabilidad. La respuesta no ha tardado en llegar. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa consideran que se trata de otra lógica de control para seguir condicionando y atacando la libertad a informar y ser informado. En un contexto de bloqueos, cierre de medios, persecución contra periodistas, no es ni siquiera una iniciativa, es otra propuesta de censura. No puede ser la ley resorte un elemento que imponga una censura previa o que tenga una incidencia tan marcada
en los contenidos que se están emitiendo. A pesar de la caída de Nicolás Maduro y el supuesto nuevo momento político anunciado por el poder en Miraflores, se mantiene un patrón activo de bloqueos y vigilancia. Más de 100 dominios entre portales y redes sociales siguen restringidos por órdenes de Conatel. ¿Quién puede estar de acuerdo con que todos estos medios y más estén bloqueados? Además, fueron bloqueados de manera discrecional, sin una orden judicial. El Colegio Nacional de Periodistas advierte que cualquier intento de registro obligatorio choca directamente con la Constitución, específicamente el artículo 58. Artículo 58 de la Constitución de Venezuela. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución. El Conatel tiene necesariamente que volver a ser un órgano técnico, sí, un órgano que administra el espectro radioeléctrico, pero lo hace con criterio técnico y no de censor y de otorgar o negar concesiones con un criterio de premio y castigo. No la penalización ni esta cosa de un enfoque punitivo contra lo que los medios publican. En un país donde el acceso ya está limitado por bloqueos y controles, imponer autorizaciones previas no ordena el sistema, lo restringe. Y en ese terreno, la línea entre regulación y censura deja de ser difusa para convertirse en una amenaza directa contra la libertad de información. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. 45 días de ahorro energético y llamado a la conciencia en una Venezuela que ya venía apagada. ¿Estamos ante una medida preventiva o frente a la confirmación de un colapso anunciado? Eso es una burla más de quienes controlan el poder. Esto es un inminente anuncio ante un colapso. ¡Qué mentirosos! Si aquí en el Zulia nos quitan la luz todos los días sin ningún plan de ahorro, ¿a quién engañan? ¿Qué más sacrificio le van a pedir al pueblo venezolano? Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: medios iraníes desmienten que haya negociaciones con Estados Unidos como anunció Trump. A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de conversaciones positivas y productivas con Teherán para finalizar las hostilidades en Oriente Medio, ordenando incluso una pausa de 5 días en los ataques a la infraestructura energética iraní, el gobierno de Irán desmintió categóricamente la existencia de dicho diálogo. A través de medios oficiales, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní negó cualquier negociación con Washington, calificando las declaraciones del mandatario estadounidense como una maniobra estratégica para intentar manipular y reducir los precios internacionales de la energía. La Agencia Internacional de la Energía prevé la peor crisis en décadas por la guerra de Irán. El director de la Agencia Internacional de la Energía, AIE Fatih Birol, advirtió que el conflicto con Irán ha desatado la peor crisis energética en décadas, superando con una pérdida de 11 millones de barriles diarios el impacto combinado de los choques petroleros de los años 70 ante el bloqueo del estrecho de Hormuz y la destrucción de infraestructura crítica. Birol señaló que la liberación de reservas de emergencia ha sido insuficiente para frenar el alza de precios y la inestabilidad financiera global, subrayando que incluso si se alcanzara la paz de inmediato, el daño estructural en los mercados de gas y crudo provocará un dolor energético continuo y una lenta recuperación hacia la normalidad. Un avión militar Hércules con más de 100 soldados se accidentó en el sur de Colombia. Avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana que transportaba a más de 100 militares
militares se accidentó este lunes, poco después de despegar de Putumayo, provocando un incendio al caer a tierra, mientras el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el presidente Gustavo Petro lamentaron el siniestro y confirmaron el inicio de investigaciones. Organismos de socorro y habitantes de la zona trabajan en el rescate de sobrevivientes que han sido hallados heridos entre los restos de la aeronave. Las autoridades de Cuba restablecieron el domingo el servicio de energía eléctrica nacional luego del segundo apagón total en menos de una semana, en medio de la escasez de combustible y el bloqueo de crudo impuesto por Estados Unidos a la isla. Cuba restableció el domingo el servicio de energía eléctrica nacional, luego del segundo apagón total en menos de una semana. El séptimo corte de electricidad generalizado desde 2024 se debió a una avería en una unidad generadora de una de las 8 plantas termoeléctricas del país, lo que provocó un efecto dominó en el sistema. Las autoridades advirtieron, no obstante, que la demanda seguiría superando a la oferta. El apagón se produjo mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel enfrenta presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien impuso en enero un bloqueo de facto para el petróleo con destino a Cuba y esta semana habló de tomar la isla. El vicecanciller Carlos Fernández de Cosio dijo a la cadena estadounidense NBC que las Fuerzas Armadas del país se están preparando estos días para la posibilidad de una agresión militar. Agregó que La Habana estaba dispuesta a seguir dialogando con Estados Unidos, pero que discutir cambios en su sistema político no estaba sobre la mesa. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.